Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, y en el día de hoy la intención de este vídeo es hablaros o daros ciertos consejos o mis opiniones sobre el tema del abonado y específicamente los acuarios de bajos requerimientos. Entiéndase por acuario de bajos requerimientos un acuario similar a este que tengo aquí a mi lado. Primera pregunta, ¿es necesario abonar los acuarios de bajos requerimientos? Os diría que no. Ahora vamos a ver ciertos matices. Imaginemos por ejemplo acuarios en los que tenemos un exceso de peces. Vamos a tener una acumulación de nitrato. Ahí no hay que abonar, lo que hay que hacer es hacer cambios de agua para contrarrestar esos cambios de nitrato. Imaginemos otro caso por contra en acuarios en los que tenemos muy poca densidad de plantas. Lo que tendremos que hacer quizás será tener más plantas para llegar a tener esa necesidad de tener que abonar para aportar ese suplemento que dan los abonos para el crecimiento adecuado de las plantas. Y ya imaginemos aquel caso en el que tenemos acuarios equilibrados, ya tenemos una cierta experiencia o estamos haciendo las cosas más o menos conforme nos han ido aconsejando, y tenemos un acuario de estos en los que, por ejemplo, si recordáis, hace poco hicimos un vídeo en el que yo dije que yo este acuario al principio yo no lo abonaba, pero conforme el acuario fue creciendo y fue cogiendo más volumen, el acuario fue demandando, mostrando ciertas carencias en las hojas, ya sean hojas amarillas, falta de hierro, falta de nitrato, etcétera, etcétera, en los que ya el acuario o estos tipos de acuarios te demandan un aporte extra. Ahí es donde entra el tema del abonado. Ahora, ¿qué podemos abonar en estos casos? Lo más sencillo normalmente suele ser, como veis tengo aquí, pues o sales, algo de nitrato, lo puedes tener en fosfato, como veis aquí lo tengo preparado de cuando yo lo utilizaba disuelto. Las concentraciones de todo esto siempre al gusto de cada uno, porque hay tantos casos y posibilidades como acuarios en el mundo. Otra posibilidad, lo primero que siempre te aconseja a todo el mundo, veis aquí tengo las sales de cuando yo las usaba antiguamente, el sulfato de potasio. Sabéis que en este canal os dejaré el link. Yo no recomiendo abusar del potasio. ¿Es bueno? Sí, pero como todo en exceso es malo. Más casos, por ejemplo, que podemos encontrar, zonas sobre todo donde tengamos aguas blandas, por ejemplo Madrid, pues tú puedes hacer un suplemento después del cambio de agua de ciertas sales. ¿Por qué? Porque el agua es blanda y sí que es bueno que tienes que aportar esas sales que ya no es abonado, sino esas sales que la propia agua no contiene. Sea, por ejemplo, el caso de Madrid o gente cuando utilizas agua de osmosis o usas demasiado la osmosis. En este caso, por ejemplo, esto es un complemento, que no un abonado, es una cosa un poquito diferente. También es cierto que según las aguas de cada sitio, aguas muy duras, el principal abonado será, por ejemplo, hacer una dilución con agua de osmosis, porque aguas muy duras también van a permitir bloqueos, y sobre todo ya entra en juego otro factor que no olvidemos, que es los peces que tengamos. Vamos a dedicar el agua no solo a las plantas, sino al tipo de peces que elijamos, que normalmente y en sentido general lo que encontramos en la piscina suelen ser peces de aguas medias blandas, como los que tenemos en este caso. Siguiente factor limitante antes de decidirnos a abonar o no, vamos a tener plantas que estén creciendo activamente. Para ello hay que tener, sobre todo es importante, la iluminación. También os dejaré el link de un vídeo que hicimos hace tiempo de opinión entre diferencias entre altos y bajos requerimientos, donde lo más importante es tener una iluminación adecuada, que no escasa. Es decir, si estas plantas necesitan, esta pantalla mismo está al 35%, en la luz que necesitan tienen la que necesitan y un poquito más. La prueba, el que siga el canal ve que estas plantas han ido creciendo. Este proyecto lleva un año montado ahora mismo. ¿Por qué digo esto? Porque si nos pasamos también de muchísima iluminación, vamos a hacer algas. Si tenemos la iluminación que digo, la que necesitan las plantas, en este caso bajo requerimientos y un poquito más, las plantas van a demandar un poquito, vamos a ir abonando con abonos en este caso genéricos, con microelementos. ¿Veis esto de cuando utilizaba hierro? Hoy entramos en abonos más completos, sea el NP4K, en este caso, por eso digo que es un vídeo informativo, aunque sea nuestro, lo pongo a esta altura, ni mejor ni peor, sencillamente comparativo como ejemplo de alternativa, en el que con estos productos o el Florix de Sitgen vas a aportar un poquito de todo y eso vas a garantizar que a las plantas no le falte nada. ¿Qué conseguimos con esto? Que las plantas sigan creciendo adecuada y sanamente. ¿Cuándo se suelen añadir estos abonados? Pues normalmente, en mi caso por ejemplo, yo pues cuando hago semanalmente el cambio de agua, aporto un poquito en función de las demandas que vaya viendo en cada caso o en cada acuario. Cosas positivas en todo esto que estoy diciendo es que si lo hacemos así, muchas veces no tenemos ni siquiera que hacer test. Y alguno dirá, ¿cómo es posible no hacer test si estamos abonando? Porque recordar, que alguna vez también lo he dicho en el canal, que si tú regulas adecuadamente la iluminación a cada tipo de proyecto y específicamente los de bajos requerimientos, la ley de Redfield no aplica como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que esa relación nitrato-fosfato 10:1 nos va a dar un poquito igual que sea 8:1 que 12:1. Es decir, si la iluminación está adecuada, no vamos a tener algas. Y la prueba es que si tú cualquiera de estos acuarios, incluso este, yo la pantalla ahora mismo la pongo al 100%, en unos días probablemente ese desequilibrio que hay, que no se muestra porque está la iluminación controlada,
me genere o haga aparecer o aflorar ese desequilibrio y se manifieste en algas, y seguramente y generalmente suele ser en punto verde, porque suele ser un desequilibrio hacia el nitrato en este caso. Ahora, otro punto que también me habéis preguntado alguna vez: ¿acuarios de bajos requerimientos es necesario el CO2? El CO2 yo sabéis que lo utilizo en todos mis acuarios, a mí me gusta, no estoy en contra absolutamente de quien no lo utilice, ya sabéis cómo sois, los que me vais conociendo un poquito, pero sí que es verdad que el CO2 yo, por ejemplo, lo utilizo, como dije un día, primero porque es una forma de reducir o bajar ese pH, esos parámetros un poquito para los peces. También, queráis que no, es una primera línea de control de esa acidificación del agua, de lucha contra las algas, se lo pone un poquito más difícil. Y también recordar que sin querer es una forma de añadir o tener más carbono, que es la primera base de abonado, disponible o biodisponible para las plantas si ya lo necesitan. También es cierto que este carbono que les estamos proporcionando, junto con esa iluminación adecuada en bajos requerimientos, como repito, la iluminación, me voy a poner muy cansino en este tema, pero es un factor muy limitante, es tener muy regulada la luz sin pasarnos, vamos a conseguir que esas plantas ya tengan la luz adecuada, tengan el carbono, empiecen a consumir todo lo que producen los peces, el acuario, etcétera, etcétera. ¿En qué se traduce eso? Que las plantas están sanas, crecen, pero ahí es donde se genera realmente ese punto de entrada o de demanda o de carencia de elementos que vamos a suplir con esos abonos. Y ahí es donde realmente entran estos abonos genéricos que llevan de todo un poquito y que van a hacer dar ese punto diferencial para que al abonar de todo nos aseguramos de que no falte de nada. ¿Qué hacemos con eso? No complicarnos la vida muchas veces en estar haciendo test, en estar preparando muchas soluciones de sales, porque al final, dice, las sales son más económicas, sí, pero si empiezas a preparar sales, empiezas a comprar botes de micros y de otras cosas, al final resulta y sucede, al menos esta es mi opinión personal, que te vas a gastar lo mismo y te vas a estar complicando la vida. Por eso, en bajos requerimientos, para mí es más cómodo, y creo que para mucha gente también, utilizar estos tipos de abonos que llevan de todo un poquito en concentraciones adecuadas sin pasarnos. Ahora, evidentemente, y un poco resumiendo, todo esto es mi opinión personal y son mis consejos, pero quien quiera usar sales, o el caso, por ejemplo, que no se tenga que utilizar sales, también es perfectamente viable. Al final, cada uno elige su camino porque cada uno sabe cómo es su acuario y sabe lo que tiene que hacer para tratar que esté un poquito mejor cada día. Ahora, otro apartado muchas veces que suele hacer la gente es, hablando ya no de acuario de bajo requerimiento, sino que ya o te han aconsejado mal o te estás iniciando y entonces ahora te compras la típica planta, la alternantera, porque tiene una planta roja, etcétera, etcétera, que ya demanda un poquito más de iluminación. Entonces ya como empiezas a subir un poquito la iluminación, empiezas a aflorar esos desequilibrios y ahí sí que tienes que ser un poquito más preciso. Y entonces ahí sí necesitamos de test y de productos más específicos. Y en ese caso sí que yo, para mí, estos productos, al menos como lo utilizo, ya te puede servir de base en lo que pones algo de nitrato y fosfato junto con los micros, porque ahí ya lo estás aportando todo. Y seguramente sea necesario complementar, en este caso por la deficiencia de concentración de estos productos, algo de sales, como suele ser en este caso principalmente nitrato o fosfato. Para mí, consejo el que haga eso, nitrato de magnesio, porque no me gusta mucho el potasio, como he dicho anteriormente en el vídeo, y fosfato monopotásico, no el bipotásico, sino monopotásico, para añadir el menor potasio posible, porque con ese potasio que estás añadiendo ya junto con el fosfato suele ser suficiente para los acuarios. Y no olvidar que todos los excesos además luego se retiran con los cambios de agua que siempre son necesarios en cualquier tipo de acuario, con o sin abonado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo del día de hoy. Ha sido, como habéis visto, un vídeo un poquito más denso, hemos tocado muchos conceptos, pero creo que pueden servir de ayuda, un poco de guía y de referencia. También de cualquier duda, pues dejad los comentarios y iremos viéndolo poquito a poquito. Ya sabéis, espero que os haya gustado. Si es así, dejad vuestro me gusta, vuestros comentarios, y ya sabéis que aquí lo importante es aprender y disfrutar un poquito de este hobby. Si alguien no está suscrito y le apetece, pues ya sabéis que es más que bienvenido a unirse al canal, pero lo dicho, lo importante, aprender y mejorar nuestros acuarios plantados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos! Seguramente no tengo una proporción 10:1 de nitrato. Y mira quién tenemos por aquí. Venga, tú a tu marcha, machote. ¿Estoy de la mosca? Me cachis en la mar.